Hola chicos, hola chicas. Voy a grabaros el vídeo que os he prometido explicándoos la Segunda Guerra Mundial, un poquito con más detalle, un poquito más de tranquilidad, ¿de acuerdo? A partir del vídeo que tenéis colgado en Classroom y espero que se os quede mucho más claro y lo tengáis pues para poder verlo y seguir este tema de manera más tranquila y no con las prisas que parece que tengo. Me doy cuenta que muchas veces tengo debido a que nos falta tiempo. Ya os lo he dicho que vamos muy justitos de tiempo, ¿vale? Bueno, empiezo, de acuerdo, con la Segunda Guerra Mundial, lo he hecho un poquito para adelante, empezamos con los antecedentes, aquí los antecedentes. Pues como ya hemos visto en clase, ¿de acuerdo? Pues los antecedentes de esta Segunda Guerra Mundial, como es evidente, será la Primera Guerra Mundial y ese Tratado de Versalles, pues que dejará en un estado lamentable a Alemania y la humillará teniendo que pagar todas las reparaciones. Y hablamos también de Italia, aunque Italia ya hemos visto que salió del bando vencedor, pero no se le concederán en un tratado que es el Tratado de Londres, no se le concederán los territorios que se supone que se le iban a conceder, como era el Tirol o Dalmacia, ¿de acuerdo? Entonces, lo que ellos llamarán, lo que la historia nacionalista se llamará esa victoria mutilada de Italia, ¿de acuerdo? El otro antecedente que también hemos visto en clases es el crack del 29, que crea la Gran Depresión de todos los años 30, que hará que ese crack, esa caída de la bolsa de Wall Street, se extienda por todo el mundo, provocando pues, paro, miseria, problemas financieros, problemas económicos que sumirán pues, a Estados Unidos y como si fuese un efecto dominó sobre todo a Europa y golpeará especialmente a Alemania, porque será Alemania la que reciba la mayor parte del capital americano que se exportó en la década de los años 20, ¿de acuerdo? Pues esos serían así a grandes rasgos esos antecedentes cuando tengamos que hablar sobre la Segunda Guerra Mundial, pues esa Primera Guerra Mundial, Tratado de Versalles y cómo se le trató a Alemania e Italia y el crack del 29 que dio inicio a esa gran depresión de los años 30 que hizo que pues el auge de los fascismos que hemos visto en clase, de la Alemania nazi y de la Italia fascista de Mussolini. Como causas, los he dividido, creo que son 4 puntos, sobre todo el tema del fracaso de la Sociedad de Naciones, como hemos visto en clase también. Hemos visto esa conferencia de desarme de Ginebra del 32 al 35, en el que se intenta llegar a un acuerdo, en el que se realice un desarme de los países que entraron en guerra en esa Primera Guerra Mundial e intentar igualar un poquito los derechos de Alemania, porque se estaba viendo que lo que se había hecho con Alemania en el Tratado de Versalles, pues estaba perjudicando demasiado a Alemania a la hora de recuperarse. Entonces, en esa conferencia, en 1933, debido al ascenso de Hitler al gobierno, al poder, pues Hitler acude a esta conferencia y reclama la militarización y el recuperar ese potencial militar que tenía Alemania. No llegan a un acuerdo con Hitler, evidentemente, y Hitler lo que hace es, pues directamente abandona la Sociedad de Naciones en la que estaba incluida ya Alemania y hay el primer momento o situación de fricción con la comunidad internacional democrática, ¿de acuerdo? En esta conferencia de Ginebra, ¿de acuerdo? Y es como os pongo aquí en el vídeo es pues la primera vez pues, que la Sociedad de Naciones parece, esa Sociedad de Naciones, recordar que la Sociedad de Naciones se genera en la Primera Guerra Mundial como un intento o una medida de solucionar o evitar posibles futuros conflictos tan grandes como fue esa primera gran guerra, ¿de acuerdo? Y en este momento, en la conferencia de Ginebra, pues ya parece que no empieza a funcionar o no funciona como debe ser esa sociedad de naciones, el evitar esos conflictos, ¿de acuerdo? Segundo punto, pues ya Hitler, al ver que sale medio, no quiero decir victorioso, pero sí que sale indemne
de esa conferencia de Ginebra, pues tiene como objetivo pues violar o no cumplir el Tratado de Versalles y crear ese gran Estado, ese gran rey, ¿de acuerdo? Nacionalsocialista, pues, nazi, de base racial, de la raza aria, ¿de acuerdo? Para recuperar ese Estado alemán que, según él, el Anschluss, que ahora veremos más adelante, quiere recuperar para Alemania, ¿de acuerdo? Y una de esas primeras cosas que hace es búsqueda de ese espacio vital a través, pues eso, de la expansión del territorio y cómo se expande, pues una de las características de ese totalitarismo que hemos visto y del nazismo alemán es que es estado de guerra perpetuo y entonces lo primero que hace es anexionar el Sarre, se hace un plebiscito, os he puesto ahí lo de plebiscito, se hace una votación en el Sarre, que es una zona en la cual la mayoría de la población es germanoparlante y entonces hace una votación entre si quieren ser o quieren formar parte de Alemania, de Francia, y la gente vota y sale como mayoría alemana. Entonces Hitler, Alemania, se expande en el Sarre y como ha sido por medio de un plebiscito, pues la Sociedad de Naciones como que no actúa, bueno, como que no actúa, no actúa directamente y anexiona a Alemania esta zona del Sarre. Entonces empieza así la expansión territorial de la Alemania nazi. Como ya vimos también, restablece el servicio militar obligatorio y crea pues un gran ejército y donde se crea esa Luftwaffe, esa máquina de guerra aérea que tendrá el ejército alemán con unas divisiones aéreas de aviones aéreos que serán pues el terror de la Europa de la Segunda Guerra Mundial como estamos viendo en clase, ¿de acuerdo? Ahí vemos por ejemplo la Luftwaffe alemana, esos aviones, esos cazas. También, por su lado, ya sabéis que luego Italia va siempre por su lado, Italia intentando recuperar ese imperio romano, pues invade y conquista Etiopía, algo que la Asociación de Naciones pues condenará y dirá que no está bien y sancionará a Mussolini, pero no llega a ser de una manera contundente, lo que hace pues directamente porque Mussolini y a Italia abandonen la Sociedad de Naciones y se acerque con ese abandono, se acerque más aún a la Alemania nazi, a la Alemania de Hitler, al estar ambos países fuera de la Sociedad de Naciones y estar ambos muy cerca políticamente siendo países fascistas. Aquí, por ejemplo, veis una portada de un periódico italiano eh, pues que representa la toma de Etiopía. De hecho, por ejemplo, veis al pueblo de Etiopía detrás, pues como festejando como que Italia son liberadores del pueblo de Etiopía. La publicidad, esa propaganda que hemos visto en el tema de los totalitarismos es muy importante, como veis. El siguiente punto, a ver si tira, es el 4, es la zona del Pacífico, la zona de Japón. Japón se ve muy afectada por la crisis del 29. Japón es un país que se industrializa muchísimo y depende mucho de las grandes inversiones extranjeras, sobre todo de Estados Unidos. Recordar que Estados Unidos, creo recordar que era el 45% del capital exportado era norteamericano. Y con la crisis del 29 se ve muy afectado, entonces el emperador Hirohito, ¿de acuerdo? Que era el emperador japonés, decide extender su territorio japonés a costa del territorio chino y invade Manchuria, ¿de acuerdo? Ahí lo tenéis. Invade Manchuria, que está en la zona norte de Corea, ¿de acuerdo? Está en la zona norte de Corea. Y al ver, pues, que la Sociedad de Naciones tampoco hace nada, hay una crítica, hay una sanción, pero como que no hay ningún tipo de intervención efectiva por parte de la Sociedad de Naciones, pues se establece el objetivo pues, de ocupar la zona, sobre todo la costa oriental china, ocuparla y añadirla y anexionarla a ese imperio japonés, ¿de acuerdo?
en busca de ese espacio vital, de esa zona de control del imperio japonés. No actuarán, como os pongo aquí, y ahora esa debilidad de las democracias, aquí lo he dividido en años, os he puesto 1936, esos 3 meses, no hace falta que especifiquéis tanto esas fechas por meses, pero que sepáis como que el año 1936 hubo una serie de elementos o hechos importantes a lo largo de todo el año, ¿de acuerdo? A principio de año, pues en marzo, ¿vale? Se establece la ocupación o se realiza la ocupación de Renania por parte del ejército alemán. La zona de Renania es una zona en el lado occidental alemán, que en el Tratado de Versalles, ese tratado que está paso por paso lo está violando Hitler. Esa zona se supone que tiene que estar desmilitarizada por parte de Alemania porque hace frontera con Francia. Entonces Hitler lo que hace es ocuparla, se la juega. Dice, viendo que no me han hecho nada, ha pasado bien lo del Sarre, pues militarizo la Renania. De hecho, como aún no tiene un gran ejército, si buscáis en internet y os informáis, manda incluso a la policía, para que parezca que tiene un ejército más grande, manda incluso a la policía alemana a ocupar la zona de Renania. Una zona que en teoría, según el Tratado de Versalles, tiene que estar desmilitarizada para que haya como una zona de colchón entre la Francia y Alemania para evitar fricciones. Pero Hitler la invade y la Sociedad de Naciones sigue sin hacer nada. ¿De acuerdo? En julio estalla la Guerra Civil Española. Yo os dije que esta guerra civil hubo un acuerdo de no intervención por el resto de naciones al ser pues una guerra civil, es decir, interna, ¿vale? Todos los países destacados o relevantes firmaron pues ese acuerdo de no intervención, pero no fue así, ¿de acuerdo? Fue una antesala de la Segunda Guerra Mundial pues como hemos visto en clase, Alemania e Italia lucharon del lado de los sublevados y la URSS al lado de la República, con la victoria pues, de los sublevados y la, el campo de pruebas de la Alemania nazi aquí en territorio español. Aquí os pongo pues la tontería esta de que nadie hizo caso a ese tratado, ¿vale? En octubre se produce ese eje de Roma-Berlín como un acercamiento, ¿de acuerdo? Un acercamiento también llevado o impulsado por esa guerra civil española entre Berlín y Roma de cooperación política, ¿de acuerdo? De cooperación política. Y viendo cómo iba la guerra española y viendo que se iba a producir un acercamiento tanto por parte de España como por Alemania, como por Italia, como incluso la propia Japón en contra del lado comunista, de la URSS, se crea pues eso, el pacto anticomiter en contra o para evitar la influencia comunista en cada uno de los países. Por ejemplo, ahí veis a ese emperador Hirohito, que lo tenéis aquí, veáis que chiquitín, y a Adolf Hitler pues firmando ese pacto anticomiter. Seguimos, a ver, vale, sí, Italia y España, como os he dicho. En el 37 se producen otros nuevos elementos en el que hace que aumente por parte de las democracias o del clima internacional el olerse que se va a producir una nueva guerra o va a estallar un nuevo conflicto, no se sabe si a la misma escala que la Primera Guerra Mundial, pero que se va a generar. Y entonces, pues, ante el intento de ese nuevo conflicto, pues intenta pues solucionar las cosas por medio de la diplomacia, hablando, vamos a hacer una conferencia, tú qué quieres, venga, te concedo esto, pero con dictadores y gente o políticos, por llamarlo de alguna manera, como Hitler o Mussolini, o Hirohito también en cierta medida, no, la diplomacia no funciona.
Algo que provoca pues en el 38, ahí veis, os lo he puesto en meses para que os hagáis una idea de que no fue solo un elemento, no fue solo una causa, no fue solo un foco, sino que fueron varios los que produjeron pues el estallido de la Segunda Guerra Mundial. En marzo, en Austria, un partido de ideología nazi con idea o sentimiento de anexión a ese Reich alemán, crea un plebiscito, otro sufragio, otra votación en la que se supone que sale que Austria quiere formar parte de ese Reich alemán, y ante ese plebiscito, ante esa votación, Hitler, sin contar con la comunidad internacional, invade Austria y anexiona a Austria, ese Reich, buscando ese Anschluss, ¿de acuerdo? Ese Anschluss, ese espacio vital alemán. Y aquí veis, por ejemplo, esta foto que le he puesto en clase, eso es Viena. Y el baño de masas que se dio Hitler en esa anexión de Austria para confirmar y reforzar pues el seguimiento que tenía en Austria ante pues eso, la comunidad internacional, que no hizo tampoco nada. Se le sancionó, hubo reprimendas, pero no hizo nada, ¿de acuerdo? Ahí tenéis, os he puesto el mapa, también es en clase. Aquí, si os fijáis, os pongo también la zona de Checoslovaquia, y esto aún no ha pasado, ¿de acuerdo? Pero para que os hagáis una idea, ahora mismo todo esto es Alemania y esta parte de aquí abajo es Austria, ya anexiona a Austria. Y ahora, más adelante, veréis cómo la parte de esa Checoslovaquia, cuando se independiza Eslovaquia, también la invadirá Alemania. Por su lado, Italia ocupará Albania, para que la sensación, no sé si os dais cuenta, de que Hitler va por delante e Italia, Mussolini va por detrás. Es decir, es como si le permiten hacer esto a Hitler, a mí también me lo van a permitir, y va por detrás, ¿de acuerdo? Pero hay escalas en la importancia, sin desprestigiar a Albania, pero hay escalas en la importancia de las ocupaciones tanto de uno de otro. No es lo mismo ocupar Etiopía que ocupar Austria, y no es lo mismo ocupar Albania que, como por ejemplo se producirá más adelante, la ocupación de los Sudetes. Se realizará en mayo, mayo del 38, ese pacto de acero, un pacto de ayuda mutua, de ofensiva entre Alemania e Italia, es decir, si atacan a uno, el otro acudirá a la ayuda del otro, y en caso de guerra. Aquí ya se empiezan a poner las piezas en ese tablero de juego, en ese ajedrez, viendo que va a estallar una Segunda Guerra Mundial. En septiembre, Hitler, viendo que en Checoslovaquia se ha dividido en Eslovaquia y en Chequia, ¿de acuerdo? Que no se llamará un Chequia, ¿de acuerdo? Pero para que me entendáis, entre Chequia y Eslovaquia, invadirá los Sudetes, ¿de acuerdo? Otra vez, otro partido que se supone que es un filial o simpatizante de la ideología alemana, que era muy fácil ser simpatizante de la idea alemana viendo ese resurgir alemán y la potencia industrial que estaba siendo Alemania, es muy fácil unirse a eso. De hecho, a Hungría le pasará lo mismo, pero como yo os dije en clase, era falso, porque la economía alemana y el resurgir industrial alemán se basa en, se me ha ido, en endeudarse y producir de manera loca, endeudando el país sin poder tener recursos económicos para poder albergar o para poder llevar a cabo esas inversiones brutales, ¿de acuerdo? A ver, vale. Después de esta anexión de los Sudetes, sí que hay una cierta respuesta por parte de la comunidad internacional, y hay una conferencia en Berlín, en la cual se reúnen para hablar o solucionar este problema de la anexión de los Sudetes. Y como mediador o moderador estará Mussolini. Aquí veis, por ejemplo, a Mussolini aquí con su cara de enfado, que os digo siempre, que siempre os digo en clase, que parece siempre que va con cara de enfado.
lo que tenéis, y Hitler ahí, no sé si con esa media sonrisa. Se establece esa conferencia de Berlín para intentar solucionar la anexión de los Sudetes. Hitler sale nuevamente victorioso ante el miedo de las democracias de una nueva guerra, y la conferencia de Berlín de ese 38, Hitler sale con los Sudetes formando parte de ese Reich, de ese Estado alemán. Esta sería la Alemania en 1938, ya con Austria anexionada, y esta es la zona, ¿veis? Todo esto sería Checoslovaquia. Entonces, esto que son los Sudetes, esta parte roja, es parte de lo que sería esa Chequia, para que lo entendáis, ¿de acuerdo? Y esta zona sería la Bohemia-Moravia, que también invadiría Alemania, uniendo todo ese tercer Reich, ¿de acuerdo? Aquí creo que lo pone en marzo del 39, ¿veis? Ahí lo tenéis, más tarde en el 39 lo invadirá también Hitler. En octubre, venga, ahí tenemos, ¿vale? Os he puesto aquí en el 38, vale, pues ahí me he equivocado yo en la fecha, ¿vale? Luego lo miro, lo digo en clase, ¿de acuerdo? Yo tengo entendido que es en el 38, aquí en el mapa pone el 39, lo revisaré, ¿de acuerdo? En el 39, en octubre del 38, ¿vale? Invade esa Bohemia, esa zona que os he puesto del mapa, completando ese Reich, ese tercer imperio alemán que quería conseguir Hitler en ese espacio, ese Anschluss, de ese espacio vital que quería Hitler. Luego en el 39 se establece ese pacto germano-soviético que hemos visto en clase. En esta zona, perdón, en este tiempo sí que hay un cambio de actitud por parte sobre todo de Francia y Reino Unido, viendo que Hitler no para, que aumenta y sigue sin que nadie le pare los pies. Sí hay un ligero cambio por parte de Francia y Reino Unido, siendo un poquito más duros, pero Hitler está muy crecido y está cada vez consiguiendo y siendo una potencia cada vez más temida, y no para. Sabe que debe de iniciar una guerra y sabe que puede ganarla y no va a parar. Y de ahí su interés de pasar ese corredor, esa zona que es Danzig, que separa entre Alemania y Prusia, que hemos visto en clase, y su objetivo es unir esa zona entre Alemania y Prusia, otro de las medidas tomadas en ese Tratado de Versalles, en el que se separaría toda Alemania y Prusia, ¿de acuerdo? Polonia, vale. ¿Qué pasa? En ese interés que tiene Hitler en unir unir Prusia invadiendo Danzig, Francia y Reino Unido hablan con la URSS y dicen, oye, Hitler o Alemania quiere hacer esto. ¿Tú podrías, en caso de que Alemania ataque Polonia, mandar tropas a Polonia para proteger de la invasión alemana? Entonces, Stalin dice que sí. Pero ¿qué pasa? Os lo pongo aquí, la desconfianza de Polonia. Polonia, como hemos dicho muchas veces en clase, ha estado invadida por Rusia muchísimos años. Entonces, Polonia, volver a tener tropas rusas en su propio territorio no les hace mucha gracia. Entonces, Polonia no entra en ese acuerdo, no está muy de acuerdo con esas medidas y rechaza pues la entrada, y si no la rechaza dificulta la entrada de tropas de la URSS en Polonia, con toda la razón del mundo. ¿Por qué? Porque de manera secreta tanto la URSS como Alemania están en unas negociaciones para repartirse Polonia, que el lado oriental se quedase en manos de la URSS, y en la parte occidental, que es donde está albergada, recordad, donde está albergada Prusia, se la quede Alemania, ¿de acuerdo? Ahí tenéis ese pacto germano-soviético con Stalin firmándolo y los generales o políticos nazis. Ahí lo tenéis. Aquí, por ejemplo, esta es una de las caricaturas que os he puesto muchas veces en clase. Fijaros, este es la frontera del este. Pues son extraños amigos, un comunista y un fascista. Los comunistas pelean
están en contra de los fascistas y los fascistas pelean y están en contra de los comunistas, pero en este caso se hacen amigos, dejan las ideologías al lado y firman este tratado, ¿de acuerdo? De hecho, la URSS sobre Finlandia, países bálticos y Besarabia, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Pues tras este tratado, ¿qué hace Alemania? Pues dice, pues ya tengo toda mi espalda cubierta, nadie me puede atacar por ahí, Hungría la tengo por mi lado, Rumanía también, Bulgaria también, Albania está controlada por Italia, Italia está a favor mío, tengo un pacto con él de agresión, pues por ese lado no me va a atacar nadie, si me ataca alguien, me va a atacar a alguien, me van a atacar por el lado francés, lo tengo claro, pues invado directamente Polonia, cojo ese estrecho de Danzig, uno Prusia y Alemania, y en caso de que me ataquen, tengo ese frente, es decir, se ha cubierto las espaldas en caso de un inicio de una guerra. Coloca esas piezas que hemos visto de ese tablero con el pacto con la URSS para evitar esos dos flancos, esos dos frentes de batalla, como si pasó en la Primera Guerra Mundial. Y el 1 de septiembre pues invade Polonia y 2 días después, el día 3, Reino Unido y Francia le declaran la guerra a Alemania, iniciándose esa Segunda Guerra Mundial, ¿de acuerdo? En los apuntes, en el desarrollo, os lo he dividido en dos partes. Aquí en el esquema, aquí en el vídeo, lo hago en tres. Cojo lo que es la Operación Barbarroja y Pearl Harbor, lo pongo aparte, pero serían dos partes igual que los apuntes, ¿de acuerdo? Unís la parte de Pearl Harbor y la Operación Barbarroja dentro de la primera fase, que es el avance de Alemania, y luego lo separéis del avance o la contraofensiva aliada, ¿de acuerdo? Es exactamente igual. Vale, pues empezamos. Esa guerra relámpago, que os dije que es un perfeccionamiento, un 2.0 de ese plan Schlieffen de la Primera Guerra Mundial alemana, Primera Guerra Mundial, de esa estrategia alemana en la Primera Guerra Mundial, ¿de acuerdo? Que es atacar con todo el flanco alemán para poder francés para poder vencer de manera rápida a Francia y conseguir pues la victoria y terminar la guerra de manera muy rápida. De hecho, ya veis que casi yo desde mi punto de vista gana la guerra en el 41, pero al querer seguir extendiendo ese espacio vital, pues prolonga la guerra hasta un punto en que desgasta la potencia alemana y acaba perdiendo, ¿de acuerdo? Pues es 1 de septiembre de 1939, ahí se hace un muy bueno, el ejército alemán invade Polonia y por su lado el ejército soviético invade el otro lado de Polonia y se reparten Polonia, por un lado se queda Alemania y por otro lado se lo queda la URSS, ¿de acuerdo? Vale, seguimos. Ahí vale. Ahí, Hitler se huele o sospecha que uno de los primeros elementos que va a intentar hacer los aliados es cortarle pues, la llegada de materiales de hierro por parte de Suecia. Y entonces lo que hace, dice, pues antes de que ellos intenten cortarme ese suministro de hierro, pues invado Dinamarca y invado Noruega y cierro esa frontera y me aseguro el suministro de manera continua del hierro sueco y puedo aguantar a ver, puedo aguantar esta guerra con un suministro constante de hierro sin yo agotar mis minas que tengo en Alemania. Entonces, si os imagináis el mapa europeo, si Alemania está en el centro, consigue controlar Dinamarca y Noruega, el paso desde Reino Unido a Suecia está controlado por Alemania. Y por el lado oriental, pues como la URSS está a favor de ellos, ahí no tiene ningún tipo de peligro. En este año, 1940, Winston Churchill, que es este hombre que tenéis ahí, será nombrado primer ministro británico, ¿de acuerdo? Que lo pongo porque es un personaje bastante importante de esta Segunda Guerra Mundial y de la posterior Guerra Fría y de la Conferencia de Yalta. Bueno, ahora lo veremos, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa en el frente occidental? Pues el frente occidental, que es el frente de Francia, ¿de acuerdo?
Hitler hace prácticamente lo mismo. Entra por Bélgica, entra por Países Bajos y entra con todo, ya os dije, como vimos en clase, ¿de acuerdo? Entra con sus, ahí es donde quería dejarlo, entra con los tanques por delante, apoyado por el ejército aéreo y la infantería por detrás. Entonces, no hay ningún tipo de defensa, ya las trincheras que sirvieron para parar al ejército alemán en la Primera Guerra Mundial no sirven para nada ante un carro de combate, ante un Panzer, ante la Luftwaffe aérea y ante la infantería, y la serie de avances que veremos más adelante, avances en armas químicas, ya no funcionará nada. Entonces esa línea de defensa, que es la línea de Maginot, rompe. Francia cae, esa línea defensiva de Francia cae y Alemania consigue invadir, controlar toda Francia. Os he puesto eso de lo del armisticio de Compiègne y es curioso porque ese armisticio de Compiègne es una zona es una zona francesa, ¿de acuerdo? Un pueblecito o una ciudad, una pequeña ciudad francesa, y ahí se firmó este tratado en el cual se establece la rendición de Francia. Y es curioso porque cuando se firmó la rendición de Alemania en 1918 se firmó dentro de un tren, ¿de acuerdo? Dentro de un vagón de un tren, ahí se firmó la rendición alemana. Pues Hitler, fijaros lo vengativo, lo rencoroso, hizo que trajesen ese mismo vagón para llevarlo al mismo sitio donde se firmó el tratado de rendición de Alemania en 1918 para firmar la rendición de Francia dentro de ese mismo vagón. Conforme lo firmó, se lo llevó a Berlín y estuvo expuesto allí en la plaza de Brandenburgo X tiempo como forma de, veis, he conseguido que los que nos humillaron firmen la rendición en el mismo sitio y aquí lo podéis ver, ¿de acuerdo? Para que veáis esas idas de cabeza de Hitler, ¿de acuerdo? Entonces, después de romper esa línea de Maginot, Francia quedaría total control de Alemania con el norte, con ocupación efectiva alemana, y en el centro y sur, ¿de acuerdo? Con ese partido filonazi o simpatizante bajo el control del mariscal Pétain, ¿de acuerdo? ¿Quién quedaría? Ah, bueno, sí, claro, el general el general Charles de Gaulle sería quien continuaría la defensa francesa, eso sí, huiría a Francia, a Gran Bretaña, perdón, al Reino Unido, y desde allí pues alentaría a las tropas francesas que aún seguían en Francia a que continuasen pues eso, la guerra de guerrillas y pues intentando animarlo, ¿de acuerdo? De luego de Gaulle será presidente de Francia después de la Segunda Guerra Mundial y será un político muy conservador, ¿de acuerdo? Muy conservador. ¿Qué pasa? Pues ya Francia tomada, Dinamarca, la zona de Noruega, pues Alemania decide bombardear de manera constante Reino Unido de manera diaria en ese verano del 40 a través de la Luftwaffe de manera diaria, como os he dicho, todos los días se bombardeará Londres, se bombardeará Manchester, Liverpool, Birmingham, todas las grandes capitales británicas serán bombardeadas para intentar pues debilitar cada vez más e incluso llegar a humillar al Reino Unido, a Inglaterra, ¿de acuerdo? Se hará un enfrentamiento entre la Luftwaffe alemana, como os he puesto aquí, los Spitfire y radar británico. El Spitfire es otro caza británico, más manejable que la Luftwaffe, pero no podrían hacer mucho contra la Luftwaffe alemana, eran muy superiores, ¿de acuerdo? Aquí os pongo la foto que, que hemos visto en clase, eso es Londres, ¿de acuerdo? Y aquí vemos a Churchill, pues, tras un bombardeo, paseando por las ruinas de una Londres destrozada. Por su parte, Italia entra en la guerra en junio de 1940.
e intenta atacar en Libia y Egipto para intentar controlar el canal de Suez. Recordar que el canal de Suez está en Egipto y por ahí entra lo que es la zona, lo que entra el petróleo y muchos recursos británicos, porque recordad que el estrecho de Gibraltar, el peñón de Gibraltar es británico, entonces ese acceso los británicos lo tienen controlado. Entonces, Italia intenta controlar esa zona, pero no le sale muy bien, ¿de acuerdo? Entonces intenta controlar toda esa zona y al final debe de recurrir otra vez y pedir ayuda a Alemania, algo que Alemania tiene que desviar una serie de destacamentos para poder controlar la zona del norte de África, Egipto y todo, y Libia, ¿de acuerdo? Serán esas Africa Corps que hemos visto en clase, dirigidas por el general Rommel, alemán, ¿vale? La zona de los Balcanes, que sería zona de Ucrania, perdón, sí, bueno, Ucrania, Bulgaria, Rumanía y todo eso, pues viendo que quien está ganando, quien va a controlar toda Europa es Alemania, pues se unen a ese lado, a ese eje alemán y apoyan a Alemania y aportan pues aportan materiales, recursos, ejércitos al objetivo alemán. Italia, por su lado, intenta atacar otra vez Grecia, intenta atacar Grecia y tomar Grecia, pero vuelve a fracasar y vuelve a pedir ayuda otra vez a Alemania. ¿Qué hace Alemania? Le vuelve a mandar otra vez otro destacamento para ayudar a la Italia de Mussolini y en su paso, pues en su paso pasa por Yugoslavia. Y mientras pasa por Yugoslavia, aquí os pongo en el mapa, aquí, mientras pasa por Yugoslavia, pues ya que va por Yugoslavia, pues invade Yugoslavia y adhiere y anexiona Yugoslavia a su rey, ¿de acuerdo? Aquí veis, por ejemplo, tenemos Hungría, Rumanía y Bulgaria, ¿de acuerdo? Os he dicho antes Ucrania, me he equivocado. Ucrania no pasa a formar parte de Alemania, ¿vale? Entonces Grecia vuelve a caer otra vez, vuelve a caer del lado alemán y Yugoslavia, que estaba de camino hacia Grecia, también cae al lado alemán. Aquí es esta parte que os digo que en clase la uní para simplificarlo al avance alemán, ¿de acuerdo? Que es la Operación Barbarroja, que es el querer asegurarse Hitler el suministro de grano y de petróleo, sobre todo de Ucrania, ¿de acuerdo? El grano ucraniano, Ucrania siempre ha tenido muchísimos recursos de trigo y muchísima producción de trigo, y luego hay petróleo en la zona del Cáucaso, entonces quería asegurarse pues ese suministro, por si acaso la guerra se alargaba. Entonces en esa operación Barbarroja intenta invadir Alemania, Rusia. ¿Qué pasa? Pues no le sale. La URSS, os dije en clase que no, os he puesto aquí lo de la tierra quemada, pero no es la misma tierra quemada, ¿de acuerdo? No, la URSS no destroza su terreno tanto como la Primera Guerra Mundial, pero sí es esa tierra quemada, ese huida hacia atrás, ese repliegue para que el ejército alemán vaya avanzando y que entre su zona de abastecimiento y el frente cada vez haya más tiempo esperando a que llegue el invierno. Aquí, por ejemplo, os pongo aquí el meme de los Vengadores y aquí os pongo, por ejemplo, la portada de un periódico francés, el General Invierno, aquí lo veis, representado, está la U, representado por ese general blanco y el ejército alemán pues, siendo destruido o vencido por ese invierno soviético, ¿de acuerdo? Destacan en esta parte, en esta operación Barbarroja, dos, no vamos a decirlo derrotas, porque la gran derrota será Stalingrado, pero sí hay dos momentos que son dos tropiezos que son victorias alemanas, pero estratégicamente serán victorias rusas, ¿de acuerdo? Porque debilitan muchísimo al ejército alemán, como son Leningrado y Moscú, para luego el golpe maestro ser en Stalingrado. En Leningrado y Moscú debilitan muchísimo al ejército alemán, ¿de acuerdo? Cuando llegan a Stalingrado, pues esa última batalla de Stalingrado acaban con el ejército alemán, ¿de acuerdo? En cambio, en Asia y el Pacífico, pues Japón ataca a Indochina
queriendo seguir expandiendo su territorio, aumentando su territorio. ¿Y qué pasa? Pues toca económicamente a los intereses de Estados Unidos, que tenían su comercio, sobre todo en la zona de Australia, esa zona de Indochina, y entonces, ante eso, ya os dije esas teorías conspiranoicas de Pearl Harbor en 1941, ¿de acuerdo? Se realiza el ataque a Pearl Harbor, lo que implica, aquí tenéis por ejemplo un periódico de la época, en 1941 Japón ataca Pearl Harbor, provocando la entrada de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial. Ah, vale. Ahí pues veis las zonas que tenía controlada Japón, ¿de acuerdo? En este momento, que era prácticamente pues toda la zona del Pacífico, ¿de acuerdo? Seguimos aquí. Esto sería la segunda parte que tenéis en los apuntes de clase, ¿de acuerdo? Que es el, el contraataque aliado, ¿de acuerdo? El contraataque aliado cuando va perdiendo territorio y va perdiendo batallas, el eje de Alemania, Italia, Hungría, Rumanía, Bulgaria, ¿de acuerdo? Seguimos. Aquí en Stalingrado es donde se produce la gran derrota y la primera gran derrota del ejército nazi, ¿de acuerdo? Que el ejército soviético le deja avanzar, le deja llegar hasta la misma ciudad, hasta las puertas de la ciudad, lo están esperando y cuando llega a la ciudad contraatacan los rusos y arrasan, basándose en la idea de que los suministros, la llegada de suministros alemanes es tan lento y tan alejado de su zona de control, pues los atacan y entre el invierno y el contraataque ruso que ha permitido al esperarse tanto tiempo a que llegasen a rearmarse, lo que consiguen es rompen, destrozan al ejército nazi, ¿de acuerdo? Y le provocan la primera gran derrota y el gran error nazi que fue, bueno, nazi, el gran error de estrategia de Hitler, que es una gran derrota que te provoca un gran gasto de recursos, un gran gasto militar y de material, y la entrada de la URSS en contra tuya, siendo hasta ese momento un aliado tuyo que no te estaba provocando ni te estaba generando ningún tipo de problema. Entonces, entraba la URSS en la Segunda Guerra Mundial y entraba Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial en contra de esa Alemania nazi que tenía controlada prácticamente toda Europa. Por África, pues en África, pues la entrada de los aliados el norte de África provocan pues en el Alemán la derrota de los alemanes y una zona de entrada, como hemos dicho en clase, una entrada o desembarco, mejor dicho, desembarco de tropas aliadas que permitirían entrar en Europa a través de Sicilia y de Sicilia saltar directamente allá al continente a través de Italia, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Pues que los italianos no están tan formados y no están tan reforzados, no tienen un ejército tan sumamente potente como lo tienen los alemanes. Entonces, el desembarco aliado en Italia, cuando llegan a Italia en el 43, sí, 43, en el 43, pues arrasan por donde van pasando y van empujando a ese gobierno fascista de Mussolini hacia el norte, ¿de acuerdo? Entonces, el ejército de Mussolini tiene que ir huyendo. Y entonces lo que hace es separar en dos Italia. ¿Qué pasa? Pues Víctor Manuel III, que sigue vivo, ¿de acuerdo? Viendo que Mussolini está perdiendo, viendo que se ha equivocado a la hora de elegir, destituye a Mussolini y nombra a Badoglio, que es otro general, ¿de acuerdo? Es otro general, primer ministro italiano. Ahí lo tenéis, ¿de acuerdo? Entonces se divide Italia, se divide en el norte lo que será la República de Saló y se queda en la parte sur. Ahí tenéis, por ejemplo, el rendimiento incondicional de Italia. Entonces se queda en el norte la República de Saló, controlado por Mussolini, que es de ideología fascista, y la del sur, que es más de ideología democrática o a favor de los aliados, ¿de acuerdo?
República de Saló, aquí lo tenéis, aquí creo que viene un mapa, sí, ahí tenéis, ¿vale? Esto será la República de Saló, evidentemente, ¿por qué? Porque está cerca de Alemania y permite, pues, mejor defensa para Mussolini. Mussolini será capturado en Giulino di Misegra por unos partisanos y será justiciado. Aquí lo tenéis, os lo he hecho un poquitín para atrás, a ver si puedo ver, que lo podáis ver, aunque ya lo hemos visto en clase. Ahí lo tenéis, será justiciado y colgado pues en la plaza de Giulino di Misegra por parte de esos partisanos, de esos comunistas, y será pues el fin de la Italia fascista con la ejecución pues de su líder más carismático, ¿de acuerdo? Del líder carismático, del Duce. ¿Qué pasa en el Pacífico? Pues en el Pacífico Estados Unidos, cuando ya genera esa cantidad de aviones, portaaviones, bombarderos, entrena toda su infantería, la superioridad de Estados Unidos con ningún tipo, con cualquiera de los combatientes de esta de Segunda Guerra Mundial, incluso de Estados Unidos, de la URSS, no tiene comparación. Entonces, en cuanto entra Estados Unidos, todo el Pacífico cae uno tras otro a manos de Estados Unidos. La batalla del Mar del Coral o Midway o Guadalcanal será pues un paseo entre comillas, estadounidense, irá barriendo a Japón del Pacífico. En la conferencia de Teherán, ya viendo cómo está la cosa y cómo está yendo la cosa, para que veáis el giro que hay en 2 añitos, del 41 toda Europa está controlada por Alemania, pues en el 43 ya se reúnen en Teherán, se reúnen Stalin, Churchill y Roosevelt para dividir, para repartir y configurar el nuevo mapa europeo. O sea, ya dan por ganada la guerra y ya ven que Alemania no va a resistir al envite de los ejércitos aliados. Es como un reparto es un reparto de Europa y un reparto de Alemania y un tratado de paz o de consecuencias antes de que termine, ¿de acuerdo? Porque ya estaba claro que con Italia rendida, la URSS cogiendo y arrasando, como os he dicho en clases, que arrasaba por el lado oriental, y con la entrada de Estados Unidos, que ya tenía idea de entrar por Normandía, que es ese jaque mate, pues estaba prácticamente la guerra ya sentenciada, ¿de acuerdo? El desembarco de Normandía. De hecho, aquí os pongo una web para que veáis las cifras de ese día, que fueron pues devastadoras, fue una matanza, ¿de acuerdo? En agosto París fue liberado y Francia y Bélgica en octubre están totalmente liberadas, para que veáis el ritmo de recuperación de territorio del ejército aliado, o sea, era muy rápido, tanto pues que junto con el avance soviético en el otro lado, pues Alemania estaba ya dictada sentencia y estaba descompuesta y no podía resistir ya ningún ataque más o ninguna batalla que permitiese darle la vuelta a la contienda. Ya Berlín estaba rodeada, se producían bombardeos y ataques desde zona controlada, incluso desde Londres ya llevan bombarderos y bombardeaban Berlín antes de que llegase la infantería, y Hitler, pues ya, como hemos visto, aquí veis la foto que hemos visto en clase, ya se recluirá en su búnker a la espera de la caída directamente ya de Berlín. Se da por entendido que esa es la última foto de Hitler vivo, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa en el Pacífico? Alemania estaba... Ay, aquí me he equivocado yo al poner el zoom. Alemania está prácticamente hundida, Alemania está controlada, eh, queda Japón en el Pacífico, ¿de acuerdo? A ver si lo cojo. Ahí. Japón estaba ya también agotada, Japón estaba a la merced de Estados Unidos, no podía repeler la potencia de Estados Unidos, y aquí es donde está pues esa moral de que si era necesario pues el lanzamiento de las 2 bombas atómicas
la hizo Truman, el presidente estadounidense Truman, de Hiroshima y Nagasaki. La primera foto que tenéis aquí es en Hiroshima, ¿de acuerdo? Y la segunda es de Nagasaki, que fueron esas dos bombas nucleares que arrasaron. Y bueno, pues no os digo las fotos que hay por ahí, no os lo pongo, ¿de acuerdo? Destrozaron esas dos ciudades y fue un asesinato masivo de todo y de todos, ¿de acuerdo? ¿Qué pasó? Pues el 2 de septiembre del 45, el ministro de Exteriores japonés firma el acta de rendición a bordo del acorazado Missouri de Estados Unidos, rodeado del ejército americano. Solo estaba el ministro de Asuntos Exteriores y este que era el traductor, si no recuerdo mal, ¿de acuerdo? Y todos estos son generales y oficiales americanos firmando el tratado de rendición. Por lo tanto, el 2 de septiembre de 1945 se firma el fin de la Segunda Guerra Mundial, que se inició el 3 de septiembre de 1939, un día antes, para que veáis la casualidad de la historia, un día antes del inicio de la guerra, ¿de acuerdo? Entonces, el fin de la Segunda Guerra Mundial es el 2 de septiembre del 45 con la firma del ministro de Exteriores japonés en el bombardero Missouri, ¿de acuerdo? ¿Qué consecuencias tenemos? Pues por tener consecuencias. Europa queda destrozada, ¿de acuerdo? Queda destrozada. Entonces ya Europa ya no es ni siquiera la segunda, Europa como país, como continente, ya no es ni siquiera la segunda potencia económica. Pasará a ser la tercera detrás de Estados Unidos y una URSS que a partir de la Segunda Guerra Mundial despega y se convierte en una potencia brutal peleando y disputando ese liderazgo mundial con la mismísima Estados Unidos, ¿de acuerdo? De ahí esa guerra fría. ¿Qué pasa con las consecuencias demográficas? Pues las nuevas armas, sobre todo químicas, una guerra total, ¿qué quiere decir que una guerra total? Es destrucción. Hemos visto fotos de Stalingrado, os he enseñado fotos, por ejemplo, de Londres, el lanzamiento de la bomba de Hiroshima y Nagasaki. Es decir, se arrasaba con todo, no era simplemente acabar con el ejército enemigo, sino acabar con todo, ¿de acuerdo? Y había que seguir la guerra hasta el final. No se acabó la guerra viendo que iba a perder, voy a evitar bajas. No, no, no. Hasta el último momento no se firmó, hasta que ya no estaba derrotado, estaba totalmente acorralado. No se firman esos pactos de armisticio, ¿de acuerdo? De entre las cifras, ahí por ejemplo os pongo para que veáis estas nuevas armas, estos perros, siempre lo pongo porque me da pena, estos perros se utilizaban incluso para atacar los Panzer alemanes, se les ponían una mina aquí atrás, entonces se metían debajo, estaban entrenados para meterse debajo de los tanques, y entonces la mina se les pegaba, explotaban, y así era una manera de acabar con los Panzer. Es una lástima, la verdad, para que veáis que os lo digo en clase, la guerra no tiene nada de gloriosa. Las cifras de bajas son 60 millones de personas muertas entre los dos bandos. 35 son estimadas, ¿de acuerdo? Aquí habrá cifras por arriba, cifras por abajo, ¿de acuerdo? Son estimadas, ¿de acuerdo? 60 millones de personas muertas, 35 millones de personas heridas y más de 3 millones de personas desaparecidas que no se sabe dónde están y 30 millones de desplazados, ¿de acuerdo? De gente que se tuvo de un sitio a otro, de hecho muchos judíos que consiguieron salvarse se trasladaron a Israel y ahí se fundó el Estado de Israel. Y para hacer una división, que siempre os digo que siempre se habla del holocausto judío, para que veáis las cifras en cada uno de los países los más relevantes, ¿de acuerdo?, de esta Segunda Guerra Mundial. La URSS perdió a casi más de 22 millones de personas, un tercio de ellos eran militantes, Polonia 3,5, Yugoslavia, Francia, Reino Unido, Alemania, Japón, pero quiero que os fijéis en China. China perdió 17 millones, si no recuerdo mal, 17 millones tuvo 17 millones de bajas, de los cuales de esos 17 millones, 14 eran civiles.
De ahí esa característica de que fue una guerra total. Es decir, murieron muchos civiles. Si os dais cuenta, aquí en las cifras os comparo, os hago una diferencia entre personas y militares. Es decir, personas es en general y militares solo es ejército. Evidentemente, Estados Unidos se murieron civiles por un ataque a Pearl Harbor, había gente que no era militar, evidentemente, pero son militares, sobre todo, o la mayoría de lo que murieron, pero en el resto de países murieron muchos civiles, por eso fue una guerra total. China aquí lo tenéis, ¿de acuerdo? ¿Veis? 17 millones de personas, 14 millones de ellos fueron civiles. China sufrió una masacre y fue un genocidio lo que hizo Japón con los chinos, ¿de acuerdo? Económicamente, pues Estados Unidos, Europa, perdón, queda hecha polvo, campos destruidos, ciudades, las estructuras, las industrias, la cantidad de personas que murieron, el tejido industrial de Europa quedaba hecha polvo. Tardó años en recuperar los índices de producción que había antes de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, perdón, para poder equipararse a esas dos gigantes como eran Estados Unidos y la URSS. Hubo hambre, deudas, subida de los precios de alimentos porque esos campos quedaron hechos polvos y los pocos que quedaban, al haber menos oferta y haber tanta demanda, los precios suben, esa falta de mano de obra de la cantidad de gente que murió, el paro. Europa quedó destrozada, ¿de acuerdo? Hasta que no hubo el plan Marshall, no me salía la palabra plan, el plan Marshall que fue créditos, dinero otra vez de origen estadounidense para recuperar Europa, Europa no empezó a florecer de nuevo. Políticos, ¿vale? Las consecuencias políticas, desaparecen los fascismos, se quedan dictaduras, se queda, por ejemplo, en España se queda la dictadura franquista, en Grecia aparece la dictadura de Papadopoulos y en Portugal se queda la de Salazar, ¿de acuerdo? Pero los fascismos desaparecen y entonces esas dictaduras, al desaparecer los fascismos, pues se transforman en un enemigo también del comunismo en esa Guerra Fría, uniéndose a ese lado liberal o capitalista, ya que tienen un enemigo común. Eso de otra forma ya lo veremos para la Guerra Fría, ¿de acuerdo? División de Europa en dos frentes, la URSS y Estados Unidos el capitalismo, y ahí se dividirá Alemania. Alemania quedará dividida en dos partes, en la Alemania controlada por la URSS y la Alemania controlada por los aliados, que serán Francia, Reino Unido y Estados Unidos. Aquí tenéis el mapa de cómo quedaría Europa, el bloque comunista y el bloque capitalista, ¿de acuerdo? Seguimos. Si os fijáis, España está dentro del bloque capitalista, aunque es una dictadura, Portugal igual y Grecia igual. ¿Por qué? ¿Son capitalistas? No. Lo que pasa es que están en contra de los comunistas y como están en contra de los comunistas, pues se alinean o se posicionan del lado capitalista, ¿de acuerdo? Morales, pues evidentemente el holocausto judío, más de 6 millones de judíos fueron asesinados, las fosas de Katyn, por ejemplo, del bosque de Katyn que os he enseñado en clase, son 4.000, creo que fueron, 4.500 oficiales polacos asesinados por el ejército rojo, polacos, alemanes, por el ejército, o sea, dentro de las filas alemanas, fueron asesinados por el ejército rojo cuando arrasó Polonia. Aquí tenéis esas fosas que os he enseñado en clase. Bombardeos a ciudades con civiles, la cantidad de bajas, la bomba de Hiroshima y Nagasaki, el holocausto judío, fueron 6 millones de judíos, ¿de acuerdo? En los campos de concentración, aquí os pongo una foto de Auschwitz, ¿de acuerdo? Esos trenes que llegaban llenos y repletos de gente, de judíos, al campo de concentración para ser masacrados, ya no solo judíos, sino homosexuales, gitanos, eslavos, cualquier persona que estuviese en contra de la ideología nazi era llevado a estos campos de exterminio a ser ejecutados. Y como digo, a mí me llama mucho la atención la masacre que hizo Japón en China, ¿de acuerdo?
Venga, a ver si seguimos, que ya queda poquito. Vale, tras el fin de la guerra se hizo el sojuicio de Nuremberg, en el que se ajustició a los generales que quedaban del nazi, y es algo característico que aún después de la derrota seguían insistiendo, alabando a Hitler, que era una mente preclara, que salvó a Alemania, y fueron pues ajusticiados en Nuremberg. Cambios territoriales, pues lo que os he dicho en la conferencia de Yalta. Se dividió Alemania entre Roosevelt, Stalin y Churchill, perdón, Roosevelt Estados Unidos, Stalin la URSS y Churchill Reino Unido. Se dividió Alemania en zonas de influencia. A ver si, conferencia de Potsdam, venga, a ver si sale la fotito, yo os lo explico. Vale. Aquí tenéis. Vale, ¿qué pasa? Se dividió Alemania en zonas. Si veis, aquí en esta zona, rosa o naranja, como queréis verlo, quedaría bajo la influencia de la URSS y la zona verde y azul en influencia de Reino Unido, Francia y Estados Unidos. ¿Qué pasa? Si os dais cuenta, Berlín, que es la capital, está dentro de la zona de control de la URSS. Y a la vez, Berlín también se dividía, que lo tenéis aquí en el mapa aquí abajo, quedaba dividido también en otras 4 zonas. Una del lado de la URSS y otros 3, o otra zona, como queráis verlo, bajo control de los bloques capitalistas, Reino Unido, Francia y Estados Unidos. ¿Cómo se construyó el muro? Pues se construyó el muro aquí. ¿Para qué? Para evitar que mucha gente del lado de la URSS se pasase al lado capitalista. Entonces se construyó el muro para evitarlo. ¿Qué pasa? Que muchas veces, eso lo veremos también en la Guerra Fría, desde el lado capitalista se mandaban aviones que dejaban caer suministros en el lado oriental para suministrar, ayudar, repartir material, incluso hasta armamento de resistencia en el bloque, en el lado soviético. De eso lo veremos más tarde de todas formas, ¿de acuerdo? Vale, en la zona oriental, Corea quedó dividida en 2 partes a partir del paralelo 38, eso también lo he dicho en clase, ¿de acuerdo? A través del paralelo 38 se divide Corea del Norte y Corea del Sur. Corea del Sur quedaría bajo la influencia de Estados Unidos y Corea del Norte bajo influencia china, que ya tenía pues rasgos comunistas, ¿de acuerdo? Y China recibiría la zona de Formosa, que es una isla, Taiwán, que luego cuando veamos la Guerra Fría os diré qué pasa con Taiwán, ¿de acuerdo? Todo este reparto, toda esta división de Alemania quedaría reflejada en esa conferencia de París del 46 al 47, en el que se establecerían pues los repartos y la división de la Alemania y de la Berlín de las distintas zonas, ¿de acuerdo? Y para finalizar, como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, se creará la Organización de Naciones Unidas, la ONU, en la Conferencia de San Francisco en 1945, que será la heredera de esa sociedad de naciones como una evolución, una sociedad de naciones 2.0, que sigue a día de hoy, ¿de acuerdo? Y se creará con la idea de mantener la paz y la seguridad internacional para defender la libre determinación de los pueblos. ¿Qué es la libre determinación de los pueblos? Que un pueblo, un país pueda dictaminar o considerarse independiente de otro si lo considera. ¿De acuerdo? Es la libre determinación. Tú determinas qué sientes, qué eres y qué te sientes, aunque lo repita, ¿de acuerdo? La libre determinación, determinar lo que eres, ¿de acuerdo? Defensa de los derechos y las libertades y cooperación pacífica, económica y social entre todos los pueblos y todos los miembros de la ONU, que están todos representados en la ONU, ¿de acuerdo? Aunque veis que ahora mismo lo estáis viendo, por ejemplo, con la guerra de Ucrania, no está sirviendo mucho. Bueno, pues aquí este es el esquema general de la URSS, digo de la URSS, de la Segunda Guerra Mundial, que espero que os valga, no sé cuánto habré tardado, y esto es todo el tema, ¿de acuerdo? Entonces, con esto tenéis más que suficiente para hacer la guía del alumnado y para tener todo lo que necesitáis para el examen que tendremos, ¿de acuerdo? Así que chicos, chicas, un besete y nos vemos en clase. Chao.